Vamos a dialogar un poco de economía para analizar lo que hoy está pasando en el país. Economista, muchas gracias. Primero, nuevamente, gracias por aceptar la invitación de compartir con nuestros oyentes de este programa. Le dejamos en sus primeras palabras, economista. Bueno, muchísimas gracias también por esta invitación y un saludo muy especial a todas y todos quienes están escuchando Radio Espacio en estos momentos. Y yo creo que de alguna manera todos estamos compartiendo muchas preocupaciones en relación a lo que sucede en la política y principalmente a la economía en el país. Economista, vamos con la pregunta de cajón que hoy el gobierno presentó un proyecto, se está acabando el tiempo. Y la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos, lo que no conocemos de economía, ¿qué pasa con este proyecto? ¿Qué tanto perjudica, qué tanto beneficia a la sociedad común, a los ciudadanos comunes del Ecuador? Muy bien. En este proyecto de ley de inversiones, ni siquiera se aproxima a lo que su nombre dice, es decir, no está promoviendo ninguna inversión en el sentido correcto y concreto de lo que es una inversión productiva. Y el relato oficial gira en torno a tratar de convencernos de que con esta ley se generaría empleo y producción para el Ecuador, cuando no tiene nada que ver con eso y fundamentalmente viene a ser una ley que va a facilitar no solo la privatización de los activos del Estado, que ya venimos con esa posibilidad desde tiempo atrás, sino que fundamentalmente entregaría la política pública, es decir, el ejercicio de la política desde el gobierno, estaría entregando a los privados conjuntamente con los activos del Estado para que estos lo manejen en función de su interés económico particular, que es fundamentalmente la obtención de utilidades sin considerar para nada el bienestar social. Mireya Pazmiño, asambleísta por Pachacuti, denuncia que, y dice textualmente, además manifestó que una norma calificada como urgente no puede reformar 18 cuerpos legales, además de perjudicial para el pueblo ecuatoriano, es inconstitucional. Definitivamente, porque la Constitución es clarísima en cuanto a que los proyectos de ley económicos urgentes tienen que versar exclusivamente sobre una materia y se entiende que es materia principalmente económica y dentro de eso el espacio tributario principalmente. Pero acá nos hablan tanto de transformación digital, delegación de la gestión del sector público a privados, nos hablan de las zonas francas, por ahí una reforma a fondos de inversión y fideicomisos, reformas al mercado de valores que no tiene nada que ver con ni las zonas francas ni la transformación digital y también modificaciones importantes al ámbito de supervisión de la superintendencia de bancos. Es decir, dejarles otra vez a los bancos totalmente sueltos para replicar lo que sucedió en la década de los 90 y que concluyó con la gran crisis financiera y la quiebra bancaria del año 99. Ahora, en el tema de la ley, usted nos ha dicho que, bueno, primero es inconstitucional porque reforma varios cuerpos legales, que no beneficia al pueblo, que es más, no va a promover inversiones. En realidad, economista, ¿qué pasa con esta ley? ¿Cuál es la intencionalidad del gobierno para intentar pasar como ley urgente esta ley? Y hemos visto que incluso en varias participaciones del presidente de la República, incluso amenaza a tomar otras acciones en caso que la Asamblea no apruebe la misma. Bueno, a ver, vamos por la parte que tiene que ver con la afectación directa a la gestión del Estado. Este proyecto de ley plantea a través de los primeros 50 y tantos artículos dos elementos. El primero que corresponde a la gestión delegada y el otro a las alianzas público-privadas. ¿Qué es esto de la gestión delegada? Lo que se estaría abriendo con esta ley es la posibilidad de que todo el sector público, entiéndase bien, cualquier ministerio, cualquier municipio, cualquier prefectura, pueda delegar parte o totalmente sus funciones y sus activos al sector privado. Pongo dos ejemplos dramáticos. El Ministerio de Salud podría entregar la gestión de los hospitales públicos y los centros de salud a entidades privadas. Obviamente estas entidades privadas
van a operar en función de su beneficio económico y terminarán cobrando por la atención a los ciudadanos. Entonces, esto es gravísimo desde la perspectiva, primero, de que se le está afectando al bolsillo de los más pobres Economista, y se genera, este es sí, un disfraz de la palabra privatización, una modalidad de, de lo que es la privatización. yo diría que va mucho más allá. Es ya la privatización total del Estado a su máxima dimensión, porque a veces cuando nos hablan de privatización nos limitamos a pensar que es la entrega, por ejemplo, de una refinería, de un proyecto hidroeléctrico a que sea operado por un privado, pero aquí estamos hablando de que se puede, por ejemplo, en el caso de la educación, se podría entregar al manejo privado todas las escuelas y colegios del país, y no solo es la parte de la infraestructura, sino todo lo que corresponde ya a la misma educación. Es decir, estos privados podrían establecer qué programas de estudio se dictarían en los colegios y escuelas, a qué profesores les contratan, a quienes no, dónde se ponen las escuelas, dónde se quitan las escuelas, etcétera, etcétera, quitándole completamente al Estado su capacidad de decidir y de definir política, que en el caso del Estado siempre está orientada en función del beneficio social. Acá todo estaría orientado en función de sus ganancias particulares y punto. Así es, le decía, todo esto orientado a que sea un buen negocio para los que administren la educación, la salud, entre otros sectores, economista. Definitivamente, pero ¿qué pasa ya desde el lado del usuario, de los ecuatorianos, que constitucionalmente están amparados nuestros derechos para poder acceder a salud de calidad y gratuita y lo mismo a educación? Ahora nos tocaría a todos pagar y aquí viene una reflexión. En la ley se establece que en ciertos casos puede ser el mismo Estado que le pague al privado para que no sea la ciudadanía cuando se trata de ciertos servicios que pueden ser muy sensibles, ¿no? Pero aquí viene lo siguiente, cuando el Estado provee estos servicios, sea de salud, de educación, de seguridad cualquiera, los provee a un valor del costo, es decir, el Estado asume los costos y nada más porque el Estado no está para sacarle utilidad, como si es el caso de una empresa. Entonces, el momento en que entran los privados, esos costos van a tener que ser sumados a una utilidad. Y no importa si paga el Estado o pagamos los ciudadanos, en términos macroeconómicos, toda la sociedad va a terminar pagando más por lo mismo porque hay que pagarle la utilidad al privado. Los primeros 55 artículos hablan del tema. ¿Qué otro tema preocupante para la población reforma o intenta reformar esta ley? Ya, esto hay que entender que es como un rompecabezas que tiene varias piezas que van encajando unas con otras. Entonces, la otra parte es el tema de las alianzas público-privadas, que es lo que va a permitir viabilizar ya los contratos para poder entregar esta gestión a los privados, la privatización. Pero eso se suma, por ejemplo, esto de los fondos de inversión y de los fideicomisos. Entonces, primeramente, los fideicomisos son figuras legales que lo que permiten es poder manejar empresas sin que los propietarios de la empresa aparezcan como propietarios de la empresa, por varios motivos y fundamentalmente para blindarles de cualquier responsabilidad respecto de la empresa si algo sale mal. Es decir, a través de estos fideicomisos, estos empresarios que se harán cargo de la privatización del Estado, el momento en que hay un problema, ellos no van a tener ninguna responsabilidad si es que hacen mal las cosas. Por otro lado, se crean estos fondos de inversión que lo que van a hacer es administrar grandes recursos con los cuales se podrá privatizar o por otro lado se podrá especular en materia financiera, porque aquí viene otra de las reformas, que es la reforma al mercado de valores. Entonces aquí vale una explicación un poquitín técnica. El proceso de intermediación de recursos, es decir, cuando hay gente que tiene ahorros, y por otro lado hay gente que necesita dinero para un emprendimiento, para lo que sea. Primeramente tenemos al sistema financiero, donde están los bancos, las cooperativas, las mutualistas. Pero también existe lo que se llama el mercado de valores, que son las bolsas de valores que permiten pasar los recursos superavitarios, que se llama, es decir, de los ahorristas, a quienes requieren el crédito a través de papeles, sean acciones, obligaciones. Eso existe aquí en el Ecuador y en el mundo desde hace siglos ya. Pero ¿qué es lo que se pretende crear con las reformas al mercado de valores? Una tercera vía no regulada que a nivel internacional se conoce como la banca en la sombra. Es decir, si usted, Germán, necesita dinero y yo tengo dinero, usted me firma un papel
transamos entre nosotros, establecemos las condiciones financieras y ya está, pues, sin que esto sea regulado de ninguna manera, ni la tasa de interés, ni mucho menos existe una garantía para el que entrega el dinero, como si lo existe a través del sistema financiero, O el porque los abuso bancos del que tapan. presta con los intereses, ¿no? Exactamente, y lo que estaría como por un lado es hasta legalizando el chulco o haciéndole que el chulco se formalice, por un lado, y por otro abre un espacio impresionante para especulación financiera. Le comento, hay un ejemplo que ya se ha dado justamente, y esto está siendo investigado como un delito, es el tema del ISPOL, pues. ¿Qué es lo que operó con la ISPOL? Justamente la venta de papeles o títulos valores por fuera de las regulaciones que existen en la bolsa de valores, y por eso es el lío, y posiblemente esta institución habrá perdido varios cientos de millones de dólares justamente por estos juegos de especulación que se hacen por fuera. Es decir, lo que hizo la ISPOL y que está siendo investigado ahora se legalizaría para que quien quiera pueda hacer ese tipo de Ujú. operaciones. ¿Qué más involucra este proyecto de ley, economista? Bueno, aquí viene otro espacio que ya algo dije, que es la modificación del ámbito de la superintendencia de bancos y también de la superintendencia de compañías, valores y seguros. Los seguros volverían a estar controlados por la superintendencia de bancos y con una redefinición de esa supervisión donde se aflojaría completamente todo tipo de control hacia los bancos y los seguros. Entendamos que los dos mejores negocios en este país es justamente Los tener un seguros. banco o tener una compañía de seguros. Ya sabemos que las compañías de seguros siempre cobran a los clientes, pero cuando les toca pagar ahí sí se dan las vueltas, así que esto ya no estaría regulado de ninguna manera y se estaría dando vía libre para que se vuelvan a hacer otro tipo de negocios como se dieron en los años 90. Es decir, volveríamos a una lógica de los créditos vinculados, volveríamos a una situación en que los banqueros pueden tener todo tipo de empresas y van a utilizar los recursos de los depositantes para financiar sus empresas que no tienen nada que ver. Y esto generaría nuevamente un escenario que podría derivar en una quiebra bancaria masiva, donde el Estado nuevamente tendría que ir con recursos públicos, es decir, de todos los ecuatorianos, para salvar a estos banqueros que no asumirían ninguna responsabilidad ni tendrían que pagar un centavo de su propio bolsillo. Se podría decir de que con esta ley, en el caso de que la Asamblea la aprobaría, volveríamos a una configuración de un sistema parecido a la del año 99, 2000, economista. Yo incluso me iría 500 años atrás a los inicios de la colonia. Estaríamos volviendo casi a una situación de las encomiendas con los encomenderos, donde tendríamos a estas gentes que tienen muchos recursos que prácticamente controlarían la vida de los ecuatorianos, la producción del país, etcétera, en función de su propio beneficio, y prácticamente la población se volvería sirviente de estos grandes intereses económicos y bancarios con todos estos elementos adicionales que configurarían lo que correspondió al tema de la crisis de los años 90 que terminó con la banca y el Estado tuvo que intervenir, ¿no? Ahora, saliendo un poco ya de esta ley, yo creo que con lo que ha explicado, con su experiencia y con su, bueno, usted es hombre de matemática, de economía. Vámonos un poco al tema ya de lo que hoy está viviendo a nivel internacional, cuando en el gobierno de Lenín Moreno y a inicios del gobierno de Lazo, estas tiendas, estas bancadas siempre han manifestado que, claro, en el tiempo de Correa se pudo hacer obras, se pudo hacer carreteras, hospitales, aeropuertos, hidroeléctricas, de todo, es porque el petróleo estaba en los más altos rangos de precios, estaba muy bueno, por eso es que pudo ser. Y hoy que el gobierno financió o puso como referente el precio del barril, creo que por $52, y hoy está superando con creces y están en las mismas o mejores condiciones del precio del petróleo para este gobierno que para otros gobiernos. ¿Cuál es el discurso que están esgrimiendo desde el gobierno y por qué la situación hoy no es la misma? Pues con Correa se veía obras, hoy tenemos un petróleo mucho más alto y ahora no se ve nada.
Bueno, en el relato oficial vemos que hacen algunas piruetas por ahí para tratar de justificar que el alto precio del petróleo más bien es un problema, pero vamos haciendo algunos cálculos muy sencillos. ¿Ya? El precio del barril del petróleo para el presupuesto general del Estado del 2022 está establecido en 59,20 centavos de dólar. ¿Ya? Y de acuerdo a cifras del propio Ministerio de Economía y Finanzas, por cada dólar adicional en el año se estaría recibiendo 70 millones adicionales. Entonces, 70 imaginemos millones adicionales por día, por mes, ¿cómo es ese 70 millones? 70 millones anuales por cada dólar por encima de los 59,20. Es Ok, decir, si nosotros estamos ahora con un precio del petróleo de unos 110 ¿ya? Dólares por barril, eso quiere decir que estaríamos más o menos $50 por arriba de lo que está presupuestado. 5 aproximadamente. por 7, 35, es decir, estamos hablando de 500 3.500 millones. millones de dólares adicionales, aunque la Universidad de San Francisco de Quito hace una estimación todavía más generosa. Ellos dicen que serían inclusive 6.500 millones. Entonces estamos hablando de cifras, pero ya monumentales, con las cuales literalmente se podría cerrar completamente el déficit fiscal o eventualmente dirigir estos recursos para activar la inversión pública a gran escala para la reactivación de la economía. Pero ¿qué es lo que sucede? Gracias a una mal llamada ley que se aprobó en julio del 2020 en el gobierno de Moreno, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas obliga a que cada centavo adicional que ingrese a la caja fiscal por exportaciones petroleras vaya a un fondo de estabilización. Así que esos 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares excedentarios que entrarán a la caja fiscal van a terminar en un fondo cuyo objetivo fundamental Si eso es ley es, economista, obligatoriamente tiene que ir a esos fondos. ahí le cuento, pero la ley lo que dice es que eso debe servir principalmente para el pago de deuda externa y si es que se cubre el pago de la deuda externa para respaldar a los depósitos de la banca privada en el Banco Central del Ecuador, que es totalmente absurdo en términos de que no se puede utilizar dentro de la economía para que este dinero pueda generar producción y reactivación económica. Pero aquí viene la disposición política que tenga el gobierno y el ministro de Economía y Finanzas y la habilidad que existe en términos de la gestión, porque siempre hay mecanismos que pueden utilizarse para poder mantener el fondo que establece la ley, pero el grueso de los recursos poder canalizar hacia adentro de la economía en función de procurar mejoras en la situación económica y en el bienestar de la sociedad. Pero para eso le digo, debe haber una decisión y una disposición política favorable que evidentemente no existe. Ahora, de lo que usted nos acaba de decir, con esta ley de reordenamiento de las finanzas que se aprobó en el gobierno de Lenín Moreno, es obligación del Estado de todo el dinero excedente. O sea, si el presupuesto se aprobó con 59,20 el barril de petróleo, como usted dice, 70 millones por un dólar que sube de un año, hablamos de 3.500 millones. Todo ese dinero no puede destinarse a otras cosas, pero le comento, no sé si usted escuchó al presidente de la República que dijo que todo ese dinero no puede ir para los maestros, no puede ir para otras cosas, sino van a primero pagar a los municipios, a las prefecturas, juntas parroquiales. Pero si hay una ley que obliga a que el dinero se vaya a estos fondos, ¿quién dice la verdad? ¿Quién miente, economista? Pero ahí le voy a contar qué es lo que dice la misma ley. Lo que tiene que ir a los GAS, a las prefecturas, a los municipios, ya está en el presupuesto. Así es. Y eso debería cubrirse con los primeros $59 por barril de petróleo. Ahora, que el gobierno no pague, eso es otra cosa y le comento. Una práctica usual en estos gobiernos que no están alineados con la sociedad es justamente no entregar los recursos que por ley les corresponde a los municipios o a las prefecturas que no están alineados con su visión política. Entonces terminan entregándoles solo a los que están con ellos, a los de su propio partido y a los demás no. Pero su obligación es entregar todos esos recursos y eso ya está financiado con el presupuesto existente. Es decir, todo el dinero excedentario puede utilizarse para cualquier otra cosa que no sea para cubrir lo que ya está definido en el presupuesto y que son deudas en firme que ya tenía el gobierno desde antes. Entonces, claro,
quieren destinar por no aceptar la suba de los sueldos de los maestros. Exactamente, y aquí viene también otra reflexión. En términos estrictos, no se podría en primera instancia utilizar los recursos petroleros para cubrir este incremento de los sueldos de los maestros, porque la regla fiscal establece que lo que son gastos permanentes, que son los sueldos y salarios, tienen que cubrirse con ingresos permanentes, que son fundamentalmente los impuestos. Entonces, los ingresos petroleros son ingresos no permanentes. Pero la Constitución de la República establece como excepción de esta regla cuando se trata de salud y de educación. Así que ahí sí se podría utilizar los recursos petroleros. Y encima más, antes de saber que iba a haber este incremento importante de los precios del petróleo, para curarse en sano el presidente, porque no les cuadraba los ingresos del presupuesto, el 20 de agosto del 2021 emitió el decreto ejecutivo número 170 en el que declara la excepcionalidad para salud y educación para los años 2021, 22 y 23. Es decir, que hasta el año 2023 se podría pagar a los maestros con los recursos petroleros. Y de ahí en adelante sí existen otras fuentes de recursos, pero como digo, se necesita decisión política para reacomodar las finanzas públicas y poder pagar a los maestros. Solo le doy un ejemplo. Lo que corresponde a evasión tributaria en el Ecuador, de acuerdo a datos de organismos internacionales, esta podría estar alcanzando los 7,000 millones de dólares cada año, es decir, 3,5 veces lo que se tiene que pagar a los maestros. Así que simplemente con mayores controles en la recaudación, que obviamente no les interesa, porque los grandes evasores son los grandes contribuyentes, son las grandes empresas nacionales y extranjeras que operan en el país, solo apretando las tuercas por ahí se puede financiar tranquilamente por el resto de la historia el incremento salarial a los maestros. Bueno, lamentablemente hay cosas que este gobierno podría, pero no le gusta o no le interesa, economista. Muchas gracias por esta clase de economía, por un poco darnos luces a lo que está pasando en el país. Le quedo eternamente agradecido, economista, y le dejo en sus palabras finales. Bueno, yo también agradezco muchísimo esta entrevista porque también nos da la posibilidad a quienes entendemos cómo funciona la economía de otra manera, también poder difundir y poder dar mucha más información a la ciudadanía para que pueda sacar sus propias conclusiones y no se quede con el relato oficial y muchas veces con las mentiras que a veces se transmiten por medios de comunicación comerciales. Así que con eso me despido y muchísimas Así, gracias. no le voy a dejar ir, economista, porque este momento se nos queda algo que es importante y la verdad a mí se me Bueno, fue. bueno. Mi compañero Giovanni dice, ¿cómo influye el problema de la guerra de Alemania, perdón, de Rusia con Ucrania a nuestro país? En cierto caso, por la suba del petróleo beneficia, pero ¿qué consecuencias tendrá y qué previsiones deberá tomar el Estado para corregir estos problemas? Así como lo está haciendo, por ejemplo, lo está haciendo Salvador, lo está haciendo México, para que el impacto de estos problemas que da la guerra no afecte directamente a la población. Bueno, ya hemos hablado de los impactos positivos desde el precio del petróleo, pero ¿qué pasa por el lado negativo? Primeramente, Rusia y Ucrania han sido mercados muy importantes, al menos para dos de los principales productos de exportación del Ecuador, el banano y las flores. Entonces, evidentemente, al no comprar estos países nuestros productos, los productores y los exportadores nacionales ven muy afectada su actividad y no es tan fácil, no se puede de la noche a la mañana redirigir esas exportaciones hacia otros destinos. Entonces aquí viene justamente un espacio en el que puede trabajar el gobierno nacional, obviamente si es que hay decisión y voluntad política, que es de alguna manera a ellos sí aliviarles de alguna manera la presión en el corto plazo con exenciones tributarias y también con una gestión importantísima a nivel comercial internacional para poder buscar cómo reubicar esas exportaciones y dar una solución de corto plazo.
Pero ya desde una perspectiva de más largo plazo, se tiene que pensar ya muy seriamente en dar valor agregado a los productos primarios que nosotros exportamos. Alguien decía de forma muy sencilla, pero muy didáctica, que en vez de exportar banano deberíamos exportar harina de plata. Entonces, ¿en qué sentido va eso? ¿Cómo se puede industrializar y generar una demanda interna para dar valor agregado a varias de nuestras exportaciones que van a estos destinos que ahora ya no van a ser demandadas? Pero para eso tiene que haber una política productiva real. Y el Ministerio de Industrias, Producción y Comercio, nada que ver. Esos nos están hablando y están hasta celebrando que van a colocarse 2 tiendas de una cadena de ropa internacional en el Ecuador, en vez de plantear una política productiva. Y uno de los efectos indirectos negativos en el Ecuador es el siguiente. Ucrania y Rusia son los graneros del mundo en términos de la producción de cereales, principalmente trigo. Sí. Entonces, al contraerse la oferta de trigo a nivel mundial, esta tiene que cubrirse desde otros lados y eso no puede ser de forma inmediata. Entonces, eso implica un incremento sustancial del precio del trigo y de otros cereales. Entonces, el efecto directo en el Ecuador es que todos los productos de harina de trigo, el pan, los fideos, etcétera, etcétera, van a tener un incremento importante y son productos de primera necesidad. ¿Y qué pasa con otros cereales que son utilizados como alimento para ganado, como alimento para aves, etcétera, etcétera, que son insumos de la producción pecuaria? Entonces eso va a encarecer también el costo a nivel mundial, en este caso de carne vacuna, de carne porcina, de carne de aves, etcétera, etcétera, que también son productos de consumo generalizado, y lo que vamos a enfrentar los ecuatorianos y el mundo es un incremento sustancial de esos precios que va a afectar evidentemente nuestro bienestar. Además que Rusia es uno de los más grandes exportadores de fertilizantes, ¿no? Ese es otro problema gravísimo. Ese es otro de los insumos importantísimos que ocupa el Ecuador y el mundo para la producción de alimentos. Así es, yo hacía un comentario hace unos instantes, ¿qué hubiese pasado en el país si los gobiernos que sucedieron al presidente Correa hubiesen continuado con la refinería del Pacífico? No tendríamos que importar fertilizantes, ¿no? Qué pena que el odio Exactamente. golpee duro y ahora nos golpee por odiar un trabajo. Y eso es muy lamentable. Economista, muchas gracias, de veras le agradezco mucho porque su orientación sirve mucho a la población para poder tomar decisiones adecuadas, por lo menos en las decisiones que vienen a futuro. Muchas gracias. El economista Carlos de la Torre estuvo con nosotros con su participación, primeramente orientando a nuestro pensamiento. Yo creo que estas entrevistas aportan mucho a que la sociedad sepa el contexto general de las cosas y realmente